Vale, bueno, pues seguimos con la siguiente mesa. Vamos a hablar de un sector también que, bueno, en el que Aturnos tiene muchos clientes, está aprendiendo mucho y además tenemos la suerte que nos acompaña Álvaro de HR Paz. Es el responsable de cartera, ¿correcto? De Director comercial en Director HR Paz. comercial en HR Paz. Luego tenemos también a Hasna, que es nuestra directora de consultoría, que bueno, nos hemos pegado, ¿no?, en varios proyectos del sector del retail. Y luego tenemos a Luigi, que es nuestro responsable o director de cartera, donde también, ¿no?, hemos hecho seguimiento de proyectos de retail y yo creo que hemos tenido buen feedback. Yo creo que es uno de los sectores donde ¿no?, más está introducida a Turnos y más hemos podido pegarnos. Por seguir un poco la línea de antes, las 4 variables que nos afectan a la parte de tiempos, sabemos que es un sector complicado de planificar, una demanda muy dinámica como la que tenía en la parte de hostelería. Y a mí una cosa que me gusta también de este sector es que es dinámica a nivel exterior, a nivel interior no puedo lanzar ofertas, campañas, y a veces esa comunicación interna de ofertas y campañas tampoco llega a recursos humanos. También es un sector en el que hay mucha operativa diaria, cambios. Yo creo que aquí sí está un poquito más digitalizado que hostelería y está en esa vía. El trabajador está más empoderado, se le permite más acceso a la información, cambios, peticiones. Y luego sí es verdad que también es un sector en el que hay mucho retorno de inversión, ¿no? Es decir, que sí hemos dicho que en hostelería hay presupuestos, aquí también se trabaja bastante con presupuestos y el mando intermedio pues tiene acceso a esa información, ¿vale? Vale, entonces bueno, un poco como dato para empezar, es el tema de que el sector de retail atraviesa un periodo de transformación, ¿no? Digital, un poco como hablábamos también con la fabricación, ¿no? Hay un proceso de digitalización que, bueno, que hace que tengamos que redefinir procesos, ¿no? No sé, ¿qué opináis si estamos viendo que si las matrices de polivalencia crecen, si no crecen, si hay una especialización en el retail que también está llegando? No sé, ¿qué opináis de esa parte? ¿Cómo lo veis? Pues bueno, realmente sí que dentro del sector retail hay determinadas empresas en los que el grado de especialización de la persona con la que estás en cada momento es fundamental, ¿no? Porque tiene un impacto positivo en la venta, ¿no? Pues dentro del sector deportivo, si tienes una persona que es semiprofesional en running y te atiende y te recomienda la mejor zapatilla, está demostrado que tiene un impacto positivo en el ticket medio que se entrega, ¿no? O sea, yo creo que aquí la planificación es importante y además la skill, ¿no?, de la persona que planifiquemos en el momento adecuado en este sector que hace ese retorno de la inversión, claro, porque además, por eso el tema de presupuesto, si tienes un buen retailer vende, ¿no?, la fábrica ya ha vendido, no estamos produciendo con más o menos calidad, me afectará en un futuro a mi cuenta de resultados, pero el retailer, el que vende, afecta directamente esa buena planificación. Correcto. Sí, además el modelo de polivalencia es diferente también dependiendo del tipo de retailer, porque por ejemplo pues un supermercado pequeño donde hay 4 personas trabajando, la polivalencia pues es mayor, ¿no?, porque son las personas que tienen que cubrir, mientras que pues en una cadena mucho más grande pues la polivalencia está un poco más limitada a ciertas actividades dentro del departamento. Entonces ahí también la polivalencia dentro del sector retail sí que es común, pero es en diferente grado dentro de cada tipo de retailer en este caso. Sí, a nivel de planificación también y gestión del tiempo, lo que se ve es que la polivalencia ayuda también a cumplir con la jornada laboral, a poder asignar más horas, cubrir los picos de trabajo de forma mejor. Teniendo personal polivalente es posible cubrir a momentos de demanda alta, evitando un exceso de horas extras con los trabajadores. Entonces, hay mucha ventaja y estamos viendo un poco en nuestros proyectos que el objetivo cada vez más es ir hacia esa polivalencia completa de los trabajadores. Sí, yo creo que, o sea, por ahí, por un lado, la polivalencia ayuda a la empresa a planificar mejor, ¿no?, a poder cubrir esos picos y tener mejor calidad de servicio para vender más. Y yo creo que también, desde el punto de vista del trabajador, es muy interesante porque llega a las 40 horas o 37,5 semanales o lo que vaya a ver, ¿no? Pero que muchas veces es una herramienta de detección del talento y es algo que antes costaba más, ¿no? Te conocemos clientes de fin de semana y ahora con esa polivalencia, oye, te puedo meter en fin de semana en retail, ¿no? Pero a lo mejor te mueva, me invento, a otro departamento de logística otro día y soy capaz de ofrecerte un contrato
más interesante. Sí, de alguna manera de cubrir pues cuál es la expectativa del colaborador, ¿no? En cuanto a número de horas semanales, en cuanto a dónde se siente más identificado dentro de las diferentes secciones que le ofrece su retailer, con lo cual es clave, ¿no? También en la retención del talento, ¿no? Es decir, el que el empleado se encuentre cómodo en cada momento dentro de su participación, ¿no? Por decir, más motivado, ¿no? No solamente estoy en cajas, ¿no? Que puede ser a lo mejor un departamento, me puedo ir a, si vamos a un supermercado que lo tenemos fresco, carnicería, panadería, y puedo un poco jugar con esa polivalencia. O sea que fijamos que tiene bastantes primas, ¿no? La polivalencia. Impacto positivo en venta e impacto positivo en satisfacción del colaborador. Y hay un poco decía Jaime, interesante el tema de pequeño y grande, ¿no? Porque claro, la polivalencia en una empresa pequeña tiene que ser más ancha porque tengo que cubrir más espectros, pero en una grande que puedo especializar más la venta, la tengo que seguir manteniendo, ¿no? Aunque pueda... Sí. Bueno. Luego, por otra parte, también la necesidad, en este caso, los picos de demanda son realmente diferentes dentro de cada tipo de retailer y las actividades que se pueden hacer. Entonces, sobre todo en los que son más medianos, pequeños, tener a gente especializada o con polivalencia en todo el ciclo de actividades del retailer le da más ventaja en el sentido de que puede contar en determinados momentos de picos con las personas necesarias. Por ejemplo, si tengo un pico en cajas, sé que gente de almacén también me puede ayudar en cajas y viceversa. Entonces, por ahí, mientras que en las grandes, aunque hay picos, pero dentro del departamento puedes juntar más a la gente en determinadas tareas. Vale, a mí también otra cosa es el tema de que las tiendas físicas se reinventan. El retail físico lo han dado por muerto muchas veces, y a mí es algo que viene el mundo online, ¿no? Llegan Amazon, vienen los... Y es una cosa que lo estábamos dando por vencidos, pero se siguen reinventando, ¿no? Hacer la omnicanalidad, te vendo físico, te vendo online, devuelves físico... O sea, que se están reinventando el retail, que lo damos un poco... Sí, es verdad que está reduciéndose algo las contrataciones, pero no como lo esperado, y eso hace que las polivalencias cada vez sean más distintas y sea un reto, ¿no? Para formar a estos trabajadores, ¿no? Que entran en el mercado. Sí, es necesario desarrollar nuevas skills para los trabajadores porque para adaptarse un poco al mercado, a lo que está ocurriendo en los últimos años. Y nada, lo que decías tú, efectivamente, la materia de polivalencia o el tener trabajadores polivalentes da un efecto positivo también sobre el mismo trabajador que consigue tener unos contratos mejores, trabajar más horas, estar más fidelizado a la empresa y ofrecer un servicio mejor. Eso, como hemos hablado antes con el sector, por ejemplo, de la fabricación, donde hay un trabajo, ¿no?, oscuro de los mandos para hacer esa formación, ¿esto cómo es en el sector retail? ¿Creéis que hay herramientas, o sea, está más madurado el tema del onboarding, el tema de ciertas herramientas, ¿no?, a nivel de recursos humanos que pueden programar para tener un control, o no? ¿Qué opinas de ello? Bueno, antes hablabas de que el empoderamiento del empleado es superior, con lo cual, que en otros sectores. Con lo cual aquí sí que tenemos más capacidad de dotar al colaborador de herramientas que le permitan trasladar cuáles son sus preferencias en cuanto a qué horarios me interesa hacer, qué número de horas semanales me interesa hacer y cuáles son mis ámbitos de especialidad, incluso desde el mismo momento de onboarding, ¿no? Yo creo que hablábamos durante el día de que es importante la integración de las soluciones de recursos humanos entre sí, de forma que desde el mismo onboarding podamos recoger ya cuáles son los intereses, cuáles son las preferencias del colaborador, para que cuando vayamos a planificar contemos con esa información. No nos vale con hacer una planificación eficiente que a nosotros nos encaje todo si al trabajador no le encaja, ¿no? Si de manera recurrente le estamos colocando en una sección en la que no se encuentra cómodo y demás, pues ya sabemos que el colaborador cada vez más va a estar más desvinculado de la compañía, ¿no? Entonces es fundamental. Sí, sabemos que en el sector hay una alta rotación debido a un poco a varios factores, a la estacionalidad, a los diferentes picos, a los horarios irregulares, a la dificultad de entender la demanda. Los trabajadores trabajan muchas horas extra o horarios muy largos, entonces lo que dice Álvaro, poder entender las preferencias del trabajador, eso sí que ayudaría seguramente a que el trabajador, a la retención del trabajador. Poder, dentro de ciertos criterios, claramente hay límites evidentes, pero dentro de ciertos criterios poder ayudar al trabajador o apoyar al trabajador apoyando un poco lo que son sus preferencias.
Sí, incluso desde el punto de vista de la propia analítica, ¿no? Es decir, oye, ¿dónde nos quedamos colgados habitualmente? ¿En qué turnos? ¿En qué secciones nos quedamos colgados de manera más habitual? Esa información es clave para enfocar los procesos de selección en ese sentido, ¿no? Es decir, si no sabemos que nos falta gente, pero no sabemos dónde ni cuándo, pues no podemos intentar captar esos perfiles que realmente vienen a cubrir ese gap, ¿no? Sí, eso lo decíamos, también una cosa que me gusta del sector de retail, más gran empresa, es que saben el dónde lo necesitan, pero también saben el cuándo, ¿no? Y necesito en estos horarios, y cuando van a hacer esa búsqueda de empleo ya tienen esa doble dimensión. Tienen la información. Ya tienen la información y son capaces de buscar. Y luego también una cosa que veo es, ellos sí pueden analizar ventas, y si yo tengo un trabajador que no está contento por el puesto, pero es un buen vendedor, voy a esas preferencias, ¿no? Y analizo un poco y digo, oye, pues el buen vendedor no le gusta el departamento, y sí, pero hay como más dinamismo, ¿no? Entre movimiento, entre departamentos que en otros sectores. Sí, y más visión, efectivamente, como tú decías, de lo que necesito y cuándo lo necesito, ¿no? A ver, también ellos, igual que hemos dicho que la parte de la análisis de demanda es más complejo en hostelería, en retail es complejo también, pero yo creo que con esas polivalencias no pueden jugar y absorber esos picos que en otro ámbito como hostelería, donde no hay tantos puestos distintos, están más limitados. Exactamente, porque al final tú tienes 5 cajas y aunque tengas un momento de pico, pero no vas a poder planificar más de 5 personas en caja. Entonces, ahí sí que el papel fundamental es de la polivalencia para gestionar esos picos. Y dotar al mando intermedio de las herramientas suficientes para saber cuándo va a tener que mover a las personas y un poco colocarlos en los momentos necesarios. Es verdad también que el comportamiento de las preferencias del consumidor no son tan fáciles de entender. Sí. Muchas veces hay factores internos que se pueden más controlar, ofertas, lo que estamos diciendo, Black Friday, Navidad, lo que sea. Pero también hay factores externos, o sea, tú has hablado de el clima, partidos, eventos extraordinarios, pero también la crisis económica, yendo más allá, pandemias o cosas más grandes que pueden sí afectar al comportamiento del consumidor. Una cosa, entonces es difícil entender o conocer bien la demanda por esas razones, pero también porque a veces faltan las herramientas para poder tener acceso a datos históricos, válidos, valorarlos, poder utilizarlos a futuro y hacer previsiones. Sí, entonces hemos visto a veces que funciona bien el mix, ¿no? Yo pertenezco a un grupo, tengo mi tienda, me dan una estimación ellos, pero yo conozco mi tienda, ¿no? Sé que, lo que decíamos antes, sé que tengo un parque en el aire libre, si llueve la gente no viene, ¿no? O si juega el Real Madrid, aquí son del Madrid y vienen antes del partido y luego no vienen. Es un poco un mix, ¿no? Y eso también es una discusión muchas veces en retail, hasta qué punto controla el corporativo y hasta qué punto controlo yo que es mi tienda, porque si no vendo me van a ir contra mí, ¿no? O sea, jugar un poco con esa información en demanda para poder planificar lo mejor posible con esa demanda que podemos tener controlada. Sí, yo creo que la responsabilidad de la central, pues de alguna manera es de actuar como facilitador, ¿no? Es, oye, doto a nuestros mandos, doto a nuestros centros de herramientas para que tomen decisiones informadas, pero al final quien mejor conoce mi negocio es el propio responsable de tienda, ¿no? Sabe qué factores externos afectan históricamente a mi nivel de clientes en tienda, ¿no? Pues es el modelo ideal, ¿no? Dar soporte, pero es tu negocio, son tus ventas, es tu tienda y tú tienes que ser capaz de llegar a ese objetivo. Seguir utilizando el expertise del responsable de tienda o del planificador del mando en la tienda para poder, pero dándole apoyo, como decía Álvaro, con herramientas y que le puedan reducir el tiempo de gestión de estas tareas administrativas que siempre mencionamos que no son el core de su trabajo o no deberían ser el core de su trabajo y muchas veces sí que lo acaban siendo. Lo acaba siendo. Un par de datos que eran interesantes que yo queremos compartir, es un sector con mucha rotación. ¿Vale? Y luego yo creo que esa rotación lo que está haciendo es que tengamos como dos bandas, ¿no? Tenemos como empleados muy jóvenes, un volumen de empleados jóvenes y un volumen de empleados más senior, ¿no? Y como que la banda intermedia se está quedando. Y esto lo veo muchas veces como cuidan al experto, ¿no? Es decir, yo tengo en mi departamento unos trabajadores a 40 horas con un buen horario porque me gestionan, no son responsables, pero gestionan el departamento. Y luego tengo otra horquilla, ¿no? Ahí de jóvenes o menos formación que les meto para cubrir los picos.
Claro, al final es ser capaces como empresa de adaptarnos al timing de cada colaborador, ¿no? Es decir, lo que busca un padre de familia de 40 años no es lo mismo que busca un joven de 25 años que está preparando una oposición para policía, imagínate, o está finalizando sus estudios, pues quiere un extra, quiere conseguir algún ingreso. El padre de familia ya lo que busca es tener ese turno fijo y como empresa no queremos prescindir del talento joven, pero ese talento joven a lo mejor no está buscando una relación laboral a tiempo completo, o no podemos ofrecerle esa relación, pero si le ofrecemos una relación que encaje en términos de horario y de jornadas, estamos consiguiendo ese tiempo de valor de ese joven que es especialista en deporte, es especialista en carpintería y que realmente nos va a aportar mucho valor cuando está en tienda, ¿no? Sí. Tienen como saben que hay ese absentismo, esa rotación, saben que existe, pero bueno, pues vamos a jugar, ¿no? Y saber que tenemos este tipo de perfil que se me va a ir. Bueno, tenemos cubierta la banda, digamos, de cobertura mínima y vamos jugando con eso. Eso es verdad que es algo que en retail lo vemos más y en otros sectores es como, esa rotación la tengo porque no puedo retenerlo. No sé ya previamente que tengo esa situación. Sí. Claro, aquí también volvemos a lo mismo, es importante también dotar al mando intermedio o responsable de tienda, que es la persona que va a planificar, con las herramientas de decidir qué tipo de perfil necesito, porque una contratación inteligente en este caso para saber si necesito más un perfil fijo o un perfil más variable que yo puedo contar con esa persona cuando lo necesite, pues es clave en este caso, porque es necesario tener dos tipos de perfiles dentro de este sector. Sí. Y además no queremos prescindir de él, ¿no? Es decir, oye, si yo solamente me planteo trabajadores a tiempo completo en un horario predeterminado, pues seguro que me estoy perdiendo por el camino mucho talento que yo quiero tener en determinados momentos, ¿no? En determinados picos, bueno, pues cuando a esa persona le encaja, ¿no? Exacto. Y es el reto como empresa. Al final lo que pasa es que ese reto pues lo alcanzaremos en la medida en la que seamos capaces de dotar de herramientas que permitan hacer ese encaje del puzzle que suponga un win-win empresa-trabajador, ¿no? Sí, ahí, digamos, la información tiene que ir para arriba, ¿no? Ese contrato inteligente, yo necesito a alguien de skill, de deporte y que me haga los martes y jueves. Claro, cuando hay búsqueda de talento, ¿no? Cuando empiezan las entrevistas, pues esa información debería de subir. Muchas veces eso es expertise del mando, ¿no? Creo que todavía no estamos en ese detalle de automatización, que sería muy rico que llegaran las empresas, pero bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Para aspirar a más. Aspirar a más y conseguir automatizar esa parte. Vale, y un poco como interrogantes del sector es, ¿cuáles son los motivos por los que tenemos esa rotación, ¿no? Y si alguno tiene que ver con la parte de tiempos, o si es una rotación controlada, que sabemos que se nos va a ir, o qué podemos hacer para poder, desde la planificación, reducir esa rotación en retail. Bueno, en este caso, respecto al tipo de perfil no más jóvenes, no estudiantes que están intentando compaginar estudios con trabajo, creo que por esa parte es casi inevitable, porque al final es un tipo de persona que su carrera no está enfocada, ¿no?, a ese trabajo. Pero por otra parte, para los otros perfiles, o quizás algunos de ellos que sí que les gustaría quedarse, ¿no?, en esa empresa, es más ayudar, porque la parte de horarios definitivamente sí que es un factor importante en la rotación. Pero es ayudarles, ¿no?, a compaginar eso, a dar horarios con mucha antelación para que se puedan preparar, dar facilidad para intercambiar, porque definitivamente si el trabajador siente que pierde el control sobre su vida porque constantemente hay altibajos en los turnos, pues es un factor de burnout bastante importante en este caso. Sí, ahí conciliar la vida laboral con la vida profesional es el reto de todos los sectores, todas las empresas. En este caso es un tema muy importante, muy evidente, y lo que estamos diciendo, o sea, tener flexibilidad a la hora de reclutar perfiles diferentes que te puedan ayudar a cubrir diferentes momentos del día, de la semana, del periodo en concreto. Y también dotarse de herramientas que te ayudan a tener una mayor flexibilidad de turnos, a una mayor entender las preferencias y adaptar apoyarte con estas preferencias para poder tener más flexibilidad a la hora de definir patrones de turnos. Sobre todo eso ayuda al mando a planificar de forma más eficiente, pero también ayuda al trabajador a tener una conciliación mejor entre vida profesional, laboral y personal. A ver, es que el retail, ¿no? El problema cuando vamos a un retailer es, a ver, supermercados a lo mejor no, pero
El pico, vienes por la tarde, día de diario por la tarde, fin de semana, domingos en campaña, vamos a Madrid, abrimos los domingos también. Son los horarios, ¿no? Son los horarios que nos gustan, ¿no? Por los horarios complejos, pero ¿dónde está el pico? Es una realidad del sector, esa parte de flexibilidad. Hablamos antes de flexibilidad, por ejemplo, con las bolsas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vemos que las empresas que lo tienen bien estructurado, o que vemos, tienen ese personal a 40 horas y definen como contratos mínimos, ¿no? Para cubrir los picos y luego meten complementarias, innovaciones. Hay un poco como de esa adaptación, ¿no? que les permite la ley, ¿no? Y por ejemplo, estoy hablando con ellos, el tema, por ejemplo, ellos han detectado que necesitan arraigar mucho al empleado y, por ejemplo, el tema de los fijos discontinuos no termina de gustarle. A ver, no es como un hotel que te cierra en temporada. El retail baja, pero yo puedo mantener contratos y que esa persona no se me vaya, ¿no? Y mantenerla ahí para luego cuando llegue el pico de la campaña, le hago una innovación y lo subo a 40 horas, ¿no? Entonces, tienen esa... Sí, ahí un poco el riesgo que hemos visto con nuestros clientes en el sector es el mantener fidelizado el fijo discontinuo, porque tiene siempre esta estabilidad, podría vivir esta estabilidad y estar buscando otras alternativas en sectores donde hay menos rotación, donde se pueden ofrecer contratos más diferentes, ¿vale? O más horas. Hay ciertas cosas que se pueden hacer por parte de las empresas para evitar eso, para limitar este tipo de pérdida de fijos discontinuos y mantener una comunicación constante con ellos, que sepan en cada momento dónde va el negocio, cuándo se van a necesitar, cuáles son los picos, que sepan con antelación dónde podrían estar trabajando otra vez, que haya un criterio transparente de llamada entre los fijos discontinuos. También algunas empresas pueden o han aplicado incentivos o beneficios por fidelizar, por la fidelización de esos fijos discontinuos. O sea, si te quedas conmigo, a pesar de no tener un contrato indefinido, hay ciertos beneficios o incentivos. Y luego, bueno, por último, la flexibilidad de los turnos, el poder Cuando necesitamos cuando esas empresas necesitan un fijo discontinuo porque hay un pico de demanda. Pero ahí mediar un poco y dándole cierta flexibilidad al trabajador, aunque sea un momento complicado para la empresa porque está buscando personal en este momento, puede seguramente fidelizar a este perfil. Sí, además digamos, desactivar a un fijo discontinuo durante un periodo de tiempo, pues al final es un riesgo grande para la empresa desde el punto de vista de que ya va a haber una resistencia mayor, pues digamos, a la reincorporación cuando lo necesitas, ¿no? Sin embargo, si mantienes pues alguna línea que se ajuste en mayor o menor medida a sus expectativas y que de hecho sea planificable también para él, es decir, oye, que sepa que va a mantener una línea de colaboración durante X tiempo hasta el siguiente pico, pues él o ella ya pueden medir, oye, esto es suficiente para mi expectativa de empleo, lo puedo compatibilizar con otra, digamos, con otra ocupación laboral. Bueno, al final añade un reto más, añade un punto más de complejidad a la planificación que como empresa tenemos que hacer, pero ese esfuerzo merece la pena y tenemos que darle los medios a la empresa para que realmente pueda mantener esa línea de actividad de esos fijos discontinuos, ¿no? Ahí, claro, con la nueva ley de activación, el tema de los llamamientos, cómo se van a auditar, cómo se hacen los llamamientos, yo creo que ahí se abre, ¿no?, una oportunidad también a aquellas empresas, como dices, que yo ya te confirmo que te voy a volver a activar porque empieza el Black Friday el 1 de noviembre, ya no tener esa información como trabajador, Recursos Humanos asegura que esa persona lo sabe, cierto, digamos, compromiso, ¿no? Que bueno, luego el trabajador podría no, pero sí, ya tienes un poco el control, ¿no?, de que te ha activado a ti porque eres la persona que necesito, te doy el día 1 y genera un poco más de arraigo con la... Pero yo soy un poco viendo a los retailers, no les gusta, ese riesgo no lo quieren ni correr, ¿no? Ya. Veo uno que vende bien, que me está rindiendo bien, te bajo de 30 horas a la semana a 20 horas, te puedo poner en varios departamentos para no perderte y te mantengo enganchado. Y te mantengo enganchado de alguna forma. La verdad es que es interesante cómo de un tiempo a esta parte, ¿no?, se ha empoderado tanto el empleado, ¿no? Y si hablamos con un director de recursos humanos de hace 20 años, y le contáramos estas tendencias que tenemos que hacer ahora para poder retener el talento, yo creo que
por lo menos se sorprendería. Sí, seguro que sí. Mínimo. Mínimo se sorprendería. Vale, otra pregunta también que ocurre en retail con este tema de la retención de talento es el onboarding, ¿no? ¿Veis que el onboarding, la formación, cuando la curva de aprendizaje es el trabajador, bueno, no sé, desde el punto de vista comercial hay una parte nativa, ¿no? De si eres comercial o no, pero hay mucha parte de formación y de procedimientos. ¿Cómo veis esa parte? ¿Existe realmente un onboarding? ¿Hay herramientas de onboarding, de formación? Pues un poco, empieza la campaña el lunes, nos ponemos. ¿Cómo veis esa parte a día de hoy? Bueno, a ver, el onboarding a veces es el gran olvidado, ¿no? Dentro del ciclo de vida del colaborador, pero desde luego tiene un impacto brutal en cuanto al tiempo que tú dedicas, que tú esperas para que una persona realmente sea efectiva, ¿no? Y la persona pues va a ser más efectiva en la medida en la que consigas que pase el mayor tiempo posible en aquella posición en la que está especializado. Pero de nuevo, lo que decíamos antes, necesitas conocer esa información en el momento del onboarding para que cuando comienzas a realizar tu asignación inicial o asignaciones posteriores realmente seas capaz, ¿no? de colocarle en aquellas posiciones en las que a priori va a desempeñar mejor su función, ¿no? Claro, es como una interacción hacia arriba. Yo desde tiempos veo que voy a necesitar con estas dos skills, lanzo ese contrato, automáticamente tiene que haber, ¿no? ese proceso de onboarding con toda la formación específica, ¿no? Para empezar a ir sacando pues formaciones con mandos, reservar tiempo de mandos, que luego hay esa parte entienda que hay que también liberar a los mandos para... Solamente yo lo que veo un poco, y no solamente de este sector, es que los costes no están muy analizados. Es decir, si yo retengo talento y tengo una persona formada y porque le doy una mala planificación, porque no te llamo un mes antes, te llamo un mes después, eso, ¿qué implicación se pone para tener un onboarding hecho de un trabajador nuevo, ¿no? Y ese análisis de coste de lo que supone haber invertido X dinero para haberlo traído un mes antes no tener esta persona disponible. Yo creo que no se hila tan fino ahora mismo, ¿no? No sé qué opináis en retail y es un sector con márgenes ajustados, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo creo que ahí también depende del tipo de retailer, ¿no? Porque algunos como más especializados quizás sí que está un poco más analizado, pero es verdad que lo que son más generalistas o son puestos más simples, se entiende, se pierde un poco esa información porque bueno, se entiende que cualquier persona rápidamente va a aprender, pero la realidad es que no es así. Entonces, sí, un proceso de onboarding correcto en este caso ayudaría mucho a que la persona sea productiva lo antes posible en este caso. Es cierto que en un sector con mucha rotación, entonces con mucha necesidad a veces de formar a nuevo personal, a perfiles diferentes, dependerá mucho de la cultura de la empresa, del tipo de la empresa, qué tipo de formación se dará, pero es cierto que cualquier empresa tendrá que tener en cuenta este factor a la hora de planificar. Porque no puedo pensar y entonces volvemos siempre al punto, necesito una herramienta que me diga ¿cuándo voy a necesitar personal? ¿Qué tipo de personal voy a necesitar? Y entonces tener el tiempo necesario para poder buscar este personal y formarle en función del puesto que va a recubrir. Y en esa línea de formación y de rotación, otra cosa que hemos visto es que hay los retailers que tienen que analizar cuándo llega el burnout y qué probabilidad hay de que una persona se me vaya, ¿no? Y, es decir, ser capaz de detectarlo antes. Yo, por ejemplo, hemos visto empresas que hacen encuestas, ¿no? Encuestas de satisfacción, van analizando patrones, ¿no? Pero yo creo que ahí también este sector tiene mucho que analizar, ¿no? En rápidamente cuando tener ciertos eventos o triggers que me definan. Oye, cuidado con fulanito porque tiene un patrón que seguramente te diga que se va. Entonces, pero eso también está un poco... Creo que a lo mejor a nivel de encuestas sí se trabaja más con un poco la propia empresa, ¿no? son todo como herramientas predefinidas. ¿Cómo veis eso? Sí, ahí yo creo que también tenemos todos un camino importante que recorrer, asociado antes hablabas de que el año pasado había sido como el año de la inteligencia artificial. Estoy seguro que hay determinados patrones de comportamiento que nos permiten anticipar esa quemazón, ¿no? del colaborador. Oye, pues cada vez me rechaza ya más
intenciones de activación durante Black Friday y otros periodos, o no le encajan ninguna de las propuestas que le hacemos en cuanto a horarios y demás. Es decir, ya sabes que la relación está empezando a no funcionar. Ya sabes que debería ser el momento de hablar, ver cómo lo tienes que reconducir, o incluso, como comentábamos antes, de darle pues dentro del papel de empoderamiento al empleado, pues darle los medios para que él mismo exprese o bien su descontento, o desde luego pueda recomunicarnos cuáles son sus preferencias actuales. Los tiempos cambian, las necesidades cambian. Antes tenía mucho tiempo libre porque la oposición estaba muy lejos, ahora la oposición llega y, por tanto, los tiempos que quiero dedicar son menores, ¿no? Es decir, tenemos la información suficiente, es decir, tenemos que saber cómo emplearla, pero la información suficiente como para ser capaces de anticiparnos, ¿no? Sí. Sí, muchas veces es estadística, ¿no? Yo hago que dices, oye, si una persona tiene más de X años y sigue en un contrato de 20 horas y no quiere pasar a 40, seguramente pues, es una persona que vamos a tener un problema de que o se analiza su situación personal, a lo mejor es que quiere estar así, o a lo mejor es que no estamos cumpliendo la expectativa, está solo y no quiere hacer ese aumento de contrato. Muchas veces es estadística, ¿no? Hablabas de ella, pero a veces podemos llegar hasta la IA, pero a veces sí, ahora ya parece que todo es IA, ¿no? Ahora ya todo sea. Nosotros este año no hemos querido hablar de ella, ya nos hemos aburrido de la IA, pero que a veces es un poco cierto análisis estadístico y preguntar al cliente. Claro, cuando es una empresa de 10.000 empleados, pues bueno, hay que... Sí, preguntar uno a uno es más complicado. Eso es, hay que estandarizar procedimientos y a veces también un poco el control del mando, ¿no? El mando intermedio ahí en la tienda... Hay mandos excelentes y hay otros mandos que no son tan excelentes. Entonces, poder sacar esa información por un canal directo es muy interesante y yo creo que a nivel de retención de talento y de tiempos es algo que nos están empezando a pedir los clientes de este sector. Exacto, porque aunque empoderes un poco al empleado, pero si cierto perfil ya empieza a tener un poco de agotamiento, etcétera, por una parte es fundamental que entienda las limitaciones de la empresa, lo que comentábamos en retail, pues los momentos picos son los momentos en los que pues, a uno le apetece, ¿no? Pues, salir con sus amigos, hacer ciertas actividades de ocio. Entonces, si yo conozco las limitaciones de la empresa como para darme pues, ese viernes por la tarde libre y además sé que es justo en ese sentido, que no es cuestión de que el mando tiene un poco de manía en este caso, me lo voy a poder tomar de otra forma diferente a no me están haciendo caso, ¿no? Es conocer esa situación y saber que por una parte yo voy a ayudarte en todo lo que pueda a que tú puedas gestionarte tu horario, pero la realidad es que tenemos unas limitaciones que no podemos incumplir porque es la actividad que hacemos. Sí, que la flexibilidad es limitada. Exacto. Bueno... No, solamente, bueno, pues mencionábamos antes sobre el equilibrio y la clave es como empresa entender cuál es el equilibrio el reto es entender cuál es el equilibrio de cada trabajador, ¿no? Es decir, pues decíamos antes, yo hablaba el otro día pues con un taxista, bueno, en concreto era Uber, y me decía, oye, pues es que para mí el equilibrio entre mi vida personal y profesional es trabajar de 3 de la mañana a 7 de la mañana, que son las mejores horas para conducir, y luego un rato por las tardes. Es decir, un horario que si a mí me lo ponen me matan, pero para él era que se administraba su propio tiempo, era el horario ideal, con lo cual pues el equilibrio para cada uno es muy diferente. Entonces tenemos que contar con las herramientas para detectar qué equilibrio, ¿no? Es el de cada uno. Yo creo que ahora la tecnología, ¿no? Nos puede ser capaz de dar información individual, ¿no? Y ya llegar a hacer incluso no digo plan de carrera, pero entender las necesidades de cada uno, entender sus necesidades para nosotros de gestión de tiempo y yo creo que será tendencia futura ser capaz de hacer ese modelado, ¿no? De entender a ese trabajador y lo que tú dices, y habrá personas que quieran turnos de noche, fines de semana y habrá otros que no, y hacer esa... Claro, al final hablamos de planificación a medida, que da un poco de miedo, ¿no? Pero no estamos hablando de hacer una planificación a medida, estamos hablando de balancear entre una necesidad de un sector con picos en ciertos momentos y la capacidad de trabajadores que tenemos en cada momento. Bueno, a ver si... antes de forzar otro trabajador que en trabajar un turno, detectar si dentro de la plantilla hay personal que puede o quiere trabajar este turno. Entonces, el mando intermedio puede claramente aportar, tener el control de su equipo, pero en larga escala es necesario tener una herramienta que te da esta información. Sí. Antes hablábamos en alguna de las sesiones de la carga mental, ¿no? Del mando intermedio. Al final
nuestra obligación también como empresa es reducir esa carga mental pues al mínimo indispensable, ¿no? Es decir, sabemos que él tiene el conocimiento para hacer ese encaje que necesitamos, pero muchas veces no tiene el tiempo, con lo cual el contar con alguna plataforma que le haga una propuesta por defecto sobre la que él o ella puedan afinar esa propuesta automática es mucho, porque de algo que hablábamos antes en el sector de fábrica, hablábamos de 2 horas por cada turno. Estoy seguro que eso tenía cierta motivación y era porque hacía la planificación desde cero, ¿no? Si tienes una plataforma que te pueda hacer una propuesta por defecto sobre la que tú ya apliques, oye, no, esto está todo bastante fino, pero esta propuesta que me has hecho para esta persona en turno de tarde, yo ya sé que los jueves tiene fútbol el niño y no va a poder. Y aunque no lo haya reflejado, ¿no? en las preferencias. Yo creo que ahí, bueno, ya que hablamos del mando intermedio, que es bueno, es clave, ¿no? en la gestión de tiempos. Yo lo que veo en el retail, que el mando intermedio, su negocio es vender, ¿no? Entonces tú vas a él y él no está para ver las planificaciones. Oye, yo estoy aquí para vender, mi KPI es la venta y es a lo que me tengo que dedicar, ¿no? Entonces, toda esa automatización que dices, Álvaro, de hacerme esas propuestas de forma automática, yo creo que le ayuda. Y muchas veces yo veo que estos mandos, como que la gestión de personal es como algo secundario, o sea, sí, anexo, impuesto, pero... impuesto, ¿no? Y también me pregunto por qué no en este sector tenemos, como decíamos en sanidad, alguien por encima que se encargue de ayudar con esa parte. Y es algo que sí es verdad que dan soporte, pero tampoco terminamos de ver una dirección de planificación, ¿no? Como si puede haber. Entonces, no sé cuál es vuestro feedback ahí. ¿Por qué pensamos que no puede haber un mando por encima de este mando? No por encima, ayudando, ¿no? a este mando, si lo hemos visto en alguna empresa. Yo creo que es sobre todo por lo que decíamos, que al final el mando intermedio es quien conoce, bueno, pues lo que va a ocurrir en cada momento, las personas con las que seguro que voy a contar, ¿no? Entonces, es quien tiene esa información, pero sí que es verdad que aquí desde un puesto más general, y lo hemos visto en algún cliente, las planificaciones más a largo plazo o las planificaciones más base sí que se podrían venir dadas, ¿no? Más desde arriba, y donde te voy a dar, te voy a empoderar un poco es en esas gestiones diarias, como moverlas y de la forma más rápida posible, pero te voy a quitar la carga de tener tú que sentarte a pensar cómo colocar los horarios a largo plazo de la gente, asegurarte de que no estás incumpliendo con tanto restricciones legales como personales de cada trabajador. Yo creo que es más un poco ese mix, porque al final desde arriba no van a conocer al detalle, incluso puedes saber que pues Juan y María no se llevan bien, entonces no los voy a juntar en el mismo turno. Ese tipo de detalles sí que es más del propio mando y eso no se puede quitar, pero a largo plazo sí que desde arriba se puede ayudar mejor. Yo ahí veo que el responsable de tienda conoce su plantilla, puede tomar decisiones en ese sentido. A lo mejor desde arriba se puede ayudar para una planificación a largo plazo, una planificación inicial, pero luego toda la replanificación que existe en el día a día, cuando falta personal lo tengo que cubrir con otro, tengo que mover personal de un área a otra porque tengo un pico de repente tengo 20 personas en caja y tengo que mover a alguien en caja. Eso es algo que puedes hacer si estás ahí, tienes que conocer el personal que tienes en este momento y poder tomar decisiones si estás ahí. Entonces, en ese sentido veo a lo mejor una posibilidad de ayudar con una planificación inicial, pero luego en el día a día. Mira, estábamos hablando, por ejemplo, con varios clientes y nosotros normalmente lo que hacemos es un análisis de las horas que invierten en ciertas tareas de planificación. Y en una empresa de retail de 5.000 trabajadores, el mando puede fácilmente gastar una jornada a la semana para planificar y replanificar. Una jornada. Es muchísimo, porque no está haciendo su trabajo, no está vendiendo, no está hablando con su equipo, no está haciendo otras cosas. Y entonces, poder decir con una solución que te pueda dar propuesta, te puede reducir los tiempos, que puedes llegar a reducir este tiempo de un 50%, por ejemplo, es algo que hay que tener en cuenta. Hoy en día, digitalizarse, si antes podía ser una opción, yo creo que ya es una obligación, sí.
Sí, y hablamos del mando, pero también, pues en la medida en la que seamos capaces de descentralizar el proceso del ajuste fino, es decir, oye, pues mañana resulta que me ha surgido algo y no puedo venir. Si yo soy capaz de dotar de herramienta al empleado para que haga una llamada con su compañero que sabe que puede no venirle bien y que entre los dos se apañen y me lo dejen cuadrado a nivel de turnos, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Es decir, oye, pues al mando intermedio ya le estoy descargando de todas esas transacciones, de permutas de horarios que entre ellos ya se han apañado, ¿no? Empoderar el mando reduce el absentismo y empoderar al trabajador con esos cambios, libera de trabajo al mando y también reduce la parte de absentismo. A mí una cosa que me gusta del mando intermedio, yo te comparto un poco la idea de que, bueno, el corporativo me voy a hacer una planificación a largo plazo, pero al final una cosa que he visto es el mando es capaz de decidir, porque tiene el expertise, de decir, oye, meto horas complementarias porque sé que voy a vender más esta tarde y me compensa pagar ese exceso de horas porque voy a convertir más venta, ¿no? Entonces, esa decisión la tiene que tomar, lo hemos visto, estás en la tienda, hay trabajo, tu turno terminaba a las 5, oye, quédate 2 horas, te la pago, veo que está hasta arriba, y ese detalle, ¿no? Que es ahí donde el mando realmente aporta valor, porque tiene el KPI de venta y tiene su equipo y sabe lo que tiene que hacer, y yo creo que ahí eso nunca, de momento la IA veremos, ¿no? Si es capaz de hacerlo, pero que va a ser complicado. Y luego otro dato que vea, y no sé por qué opines, a veces al mando le cuesta mucho compartir esa información con sistemas de información. Prefiere los domingos, prefiere los sábados. Sé que es mejor vendiendo. A veces llevar al papel o a un sistema informático cosas... Claro, al final te está diciendo, no, es que esta persona si está, yo prefiero que esté vendiendo que este otro. Una cosa es que yo lo tenga en mi mente y juego un poco con ello, sí. Y otra cosa es que diga en un sistema, en caso de que necesite uno, tiene que ser este y este otro. Sí, es un mando intermedio, no es un programador, por tanto, no le podemos pedir en algunos casos tanto detalle. Hay un poco como no en el sentido de retengo la información porque a mí me interesa, y es como mi cortijo, ¿no? Y yo sé lo que tengo que hacer. No, es como, ostras, compartir esta información que está en mi cabeza y yo lo gestiono de forma soft, ¿no? Con mi equipo, llevarlo a un sistema donde la dirección de la empresa o vea que fulanito es peor que menganito por cualquier motivo. Sí. Yo me acuerdo un par de ocasiones en las que veía la cara del mando como decir, yo esto no sé si yo debo compartirlo o no. Sé que no se pueden juntar, pero no puedo explicar por qué. Eso es, sé que no se pueden juntar, y como se entere la dirección de que estoy permitiendo que fulanito y menganito no se junten porque se llevan mal, pues bueno, no sé dónde va a terminar esto. Como en mi equipo, los cuido y me callo por esa parte. Bueno, el mando intermedio yo creo que, bueno, no se va a quitar de planificar, podríamos decir, ¿no? Es lo que hay, es parte de su trabajo. Vale, entonces un poco como parte clave hemos dicho un soporte centralizado, pero solamente un soporte en la planificación a largo plazo. Los mandos sí tienen innovaciones y complementarias. Ellos tienen acceso a presupuestos, mi sensación, pero tampoco el detalle, es como tiene una estimación de gastos, ¿no? Pero un mando intermedio en un retail no tienen un acceso al presupuesto puro y duro. ¿Sabe un poco? Por ejemplo, nosotros hemos visto que le dan presupuestos de horas complementarias, ¿no? Oye, tienes para gastar este mes 200 horas complementarias, es lo que te damos. Y ahí ya tú decides cómo moverlas. En cambio, vemos que la hostelería sí tiene más acceso al dato puro y duro de ingresos que está generando cada centro de costes. No sé qué opinas de las 37,5 en este sector. Bueno, pues que añadirán un punto más de complejidad a toda esta planificación que tenemos que hacer, ¿no? Y así, si de por sí era complicada, le damos una vuelta de tuerca para... Es un poquito más de complejidad. Yo aquí creo que por lo que hemos analizado hay bastantes sectores que están por encima de las 37,5. Ese es uno de... Ese es un sector que está... Es un sector que convenios está por encima y le va a tocar revisar. Es un reto claramente que se añade, no solo hablamos en otras ocasiones, en otros webinars, y ahí hay que buscar la forma, y nosotros propusimos varias formas para restar esas 2 horas y media semanales, y bueno, hay varias formas de hacerlo, inicio y fin de turnos alternados, o dar la flexibilidad al trabajador de pedir tiempo de descanso en el periodo que mejor, en el periodo que lo necesite. O sea, hay varias formas. Hay estrategias por ahí. O por ejemplo, trabajar en 40 horas durante temporadas pico, pero luego bajar a 35 en periodos de
baja Sí. demanda. Y esto que comentas, Luigi, es fundamental, ¿no? El decir, oye, pues pedir algún descanso que a priori pueda no estar planificado, ¿no? Esto que en la línea de producción que comentábamos antes era impensable, es decir, oye, haces 8 horas del tirón y de aquí no te muevas, pues aquí sí que nos lo podemos permitir, ¿no? Con lo cual es algo muy específico del sector y es una herramienta más que nos da ese juego para conseguir cuadrar en las 37,5, ¿no? Sí, hay personal que abre la tienda y que cierra la tienda, que son un poco los que sí tienen ese límite, pero efectivamente tienen más flexibilidad. Sí, yo creo que en comparación con otros sectores, como por ejemplo el de fabricación, cambiar a 37,5 en retail va a suponer más un aumento de coste directo que problemas más de planificación, porque ya de por sí los contratos suelen ser más parciales, entonces va a ser más el problema de aumentar un poco el coste, ¿no? Hay, por ejemplo, un poco de incertidumbre con el tema de las complementarias, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿También se van a reducir en esa proporción? ¿No se van a reducir? Entendemos que sí, pero bueno, a ver finalmente en qué termina. Bueno, la parte también de que hemos dicho que tiene poco tiempo este mando, ¿no? Que lo ayudemos con la planificación. Una cosa que utilizamos es recomendaciones, ¿no? Recomendar qué trabajador puede cubrir a otro trabajador, quién puede hacer horas complementarias. Al final es una persona que está en la tienda, andando por la tienda, tiene su móvil, en un momento determinado ve que hay un pico, ¿no? Y busca si fulanito puede hacer horas complementarias o no y va con el móvil, ¿no? Un poco ayudar a eso, que pierdan esos 15 segundos en vez de 2 minutos, pues ya es una ganancia, ¿vale? Yo creo que también hemos hablado un poco de estrategias de fidelización y retención de talentos, ser capaces de, que lo decía ahora, ¿no? Un molde, ¿no? A medida. Un traje a medida. Un traje a medida siempre que pueda y que tu traje a medida cuadre con lo que yo necesito. Con lo que yo necesito y hay que buscar ese traje a medida. Sí, pues bueno, hablábamos antes de la generación Z, pues al final ya sabemos que ya el trabajo no es una prioridad, es un medio para vivir mi vida, ¿no? Oye, pues vamos a darle ese medio en la medida que podamos pues a cada trabajador, ¿no? Porque las necesidades y expectativas son muy diferentes. Eso también es verdad. El sector retail es un sector con gente joven, ya se están pegando con las nuevas generaciones que otros sectores no, y estas nuevas generaciones pues tienen un plus por su tiempo, ¿no? Y poder ser, digamos, responsables o poder autogestionarse. Sí, un cliente que tenemos que, esta frase me gusta mucho, ¿no? Y que dice, no somos dueños del tiempo de la gente. O sea, el tiempo de la gente no es nuestro tiempo, entonces nosotros le tenemos que pedir siempre el permiso, siempre tenemos que tener cuidado porque la gente es dueña de su tiempo y se lo gestiona como ellos quieran, ¿no? Es como tener ese cuidado de respetar ese límite y darle el espacio al trabajador. Pues luego nos dices fuera de cámara quiénes son. Bueno, ya para terminar, como final, un poco qué beneficios. Nuestros mandos tienen que estar en el negocio. Tenemos que empoderar a nuestros empleados y hacer la autogestión, el traje a medida, ¿no? Transparente la gestión de por qué tú complementarías, tú no, por qué tú hoy no, por qué tú libras hoy y el otro libra mañana, y un poco robotizar esos procesos que nuestros mandos estén en negocio, ¿vale? Así que bueno, justo a tiempo, muchas gracias a nuestra mesa por